Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Rolando Andrade, soy escritor, poeta, periodista. Nací en San Telmo, me crié en Temperley y hace unos 16 años me fui a vivir a Europa, así que ahora desde hace unos meses estoy de regreso acá en Argentina. Trabajo para la agencia France Press y estoy en el comité editorial de la revista Buenos Aires Poetry desde hace unos meses. Empecé a escribir un poco antes de los 20 años, un poco ligado a la música, al rock. Tenía muchos amigos que tocaban en bandas acá en la zona sur, íbamos a ver conciertos. De a poco, en esa época yo leía mucho de chico, después pasé a otro tipo de lecturas y sobre los 16, 17 años leía Rimbaud, me impactó mucho y a partir de ahí empecé a garabatear, diría ahora, un poco de poesía, algunos relatos. Empecé a tocar en una banda, empecé a escribir al mismo tiempo. Era un poco la movida acá en la zona sur que giraba en torno a la estación de Temperley. Había muchísimas bandas de rock, había escritores, había poetas, algunos chicos con los que sigo en contacto, otros con los que ya no volví a ver. Y a los 22, 23 años publiqué una novela, Los viajes de Rimbaud, con la editorial Vinciguerra acá en Argentina. En esa época ya estaba trabajando como periodista también en el diario La Unión de Lomas, antes de saltar a Noticias Argentinas en Capital. Y bueno, a partir de Rimbaud, de esta idea de escribir y viajar y vivir al mismo tiempo, decidí nada, que sería bueno, que me gustaría mucho irme a Europa o a algún otro lugar por un tiempo. Empecé a armarme en la cabeza la idea de vivir afuera y a los 26, 27 años me fui a París, me fui a Francia, así que ahí empezó un largo viaje de 16 años que terminó, o quizás no, quizás todavía está en vigencia, pero bueno, el regreso a Argentina un poco ahora en agosto, digamos, que marca un cierto fin a esos 16 años. Llegué a París, estuve 4 años y medio primero en Francia, empecé a trabajar para la agencia France Press, hice también una beca de periodismo durante un año, al mismo tiempo escribía ficción siempre, ¿no? Para mí, la verdad que Europa la fui recorriendo casi completa. Viajé mucho, hice muchísimos amigos y en 2005 me mudé a Bruselas. Apareció la oportunidad con France Press de ir como corresponsal a cubrir la Unión Europea y la OTAN a Bruselas, así que bueno, es casi como irse en tren de Temperley a Ballester, porque es 1 hora y media en tren, aunque parezca gracioso. O sea que cuando se va de París a Bruselas no es que se va a otro planeta, se va a algo que es bastante similar. Y Bruselas me gustó muchísimo. Hay mucha gente que Bruselas no le gusta porque bueno, no tiene el esplendor de París, o no tiene la cosa cosmopolita de París, o no tiene el costado marketinero de París, pero yo en Bruselas la verdad que fui muy feliz, hice muchísimos amigos, aprendí un montón de cosas de arte, de cultura, porque es un poco para mí la frontera norte entre el mundo, ahí termina el mundo latino realmente en Bruselas y empieza un poco el mundo germánico. Y después surgió la posibilidad de ir a Nueva York. O sea, se había abierto el puesto de corresponsal en Nueva York. Me presenté, me lo dieron y los últimos 5 años, entre 2011 y 2016, estuve viviendo y trabajando en Nueva York. Y en el medio viajé muchísimo a lugares que jamás imaginé que iba a viajar. A Libia, Japón, Singapur, Lima, hice el Transiberiano, estuve en Groenlandia, en las Islas Feroe, viajé por África. La literatura me dio muchas cosas, me dio libertad y me dio sueños, podemos decir de alguna forma, ideas. Sin la literatura muy probablemente mi vida hubiese sido lo que yo consideraría una vida chata, una vida sin relieves. Me dio también sufrimiento, me dio también angustia, porque bueno, escribir también es eso, es las frustraciones, es luchar contra uno mismo, es abrir cosas muy íntimas de uno mismo, y eso a veces es complicado de manejar.
me dio también, por ejemplo, y me estaba olvidando, la posibilidad de conocer muchísima gente que de otra forma no hubiese conocido. Entonces, creo que la literatura básicamente me ayudó a vivir. Sí, básicamente es eso. Me ayudó a vivir. No sé, quizás cómo hubiese sido mi vida sin la literatura. En Argentina es muy difícil ser escritor, ser poeta, sobre todo si sos joven, tratar de abrirte un camino. Siempre, seguramente tenés que estar trabajando de otra cosa y estar escribiendo en los ratos libres que tenés. Poder dedicar tu vida a escribir, levantarte a la mañana a escribir y leer y ir puliendo tus textos, ir haciendo contactos, y sí, eso sería lo ideal, pero creo que le pasa un porcentaje muy diminuto de escritores, de poetas, pero quizás de artistas también en otras esferas del arte. A veces lo que uno ha visto en otros países es que están un poco más contenidos los artistas jóvenes a la hora de arrancar, a través de becas o a través de instituciones que les permiten por lo menos tener un cierto sostén en ese inicio que es uno de los momentos cruciales, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene una inclinación artística, que empieza a escribir, que empieza a pintar, que empieza a practicar otro tipo de arte, y que después llega en el momento bisagra donde, bueno, ¿qué hago? Sigo haciendo esto con lo cual no puedo vivir, me busco un trabajo, y a muchísima de esa gente el trabajo la termina doblegando su costado artístico. Entonces en Argentina lo que hubo, sí creo, a pesar de las dificultades para ser escritor, en lo que yo siento con todas las que hay, el mercado que hay de pequeñas editoriales, todo el número de eventos que se organizan, creo que hay un movimiento genuino que está más allá del dinero, me parece, y que viene realmente de las ganas de hacer cosas, de crear. Después, cómo sustentar toda esa masa creativa es un desafío, que tiene que contar con el apoyo del Estado y al mismo tiempo dejarle al escritor o al artista una libertad ideológica que haga que no por tener una ayuda del Estado, por estar participando en cierto programa o concurso patrocinado por el Estado, uno tenga que estar ideológicamente de un lado o estar mostrando que su actividad, que su creación refleja esa ideología. Siempre uno quiere publicar, en general, quizás Kafka no querría, pero son casos excepcionales. La gran mayoría quiere publicar. Pero si vas a escribir pensando en publicar, muy probablemente acumules tantas frustraciones al principio que se te vayan las ganas. Entonces, para mí escribir es hacerlo por uno y para uno, y sobre todo hacerlo de una forma de completa libertad. Yo sí, eso sí, quizás no lo mencioné antes, y es súper importante para mí. Escribir para mí es el único campo de libertad real que tengo. En todos los demás ámbitos de mi vida, en todos, hay que negociar o hay que limitarse. El único en el que sos completamente libre es el arte, es la literatura. El arte en general, y para mí la literatura en particular, porque es lo que hago. Siempre puedes tener un poco el consuelo de que pueda parecer que dentro de 100 años las cosas que vos escribiste en su momento no parecían no valer nada, sean recuperadas por alguien y terminen siendo muy difundidas, y entonces hay que escribir para uno mismo, sobre todo eso, y no ceder a la tentación de bajar los brazos porque se acumulan las frustraciones. Uno puede encontrar arte o literatura en cosas que aparentemente no tienen un costado artístico o un costado literario. Puede ser una estación de tren, como vengo recién caminando a la estación de Temperley. En principio es una cosa completamente banal y no tiene nada de artístico, de literario, y sin embargo es arte o es literatura.
Creo que el arte y la literatura es una forma de ver la vida, me parece, que pasa por ahí. Lo podés ver de una forma completamente banal o le podés ver algo que trasciende, que te provoca algún tipo de emoción o de curiosidad. El arte tiene que tener un componente emocional, me parece. Es lo que hace que vos te sientas cercano a alguna creación artística. Después está la parte técnica, por supuesto, está la parte de conocimiento, la parte de proceso creativo lógico, pero el arte es algo que está conectado con la emoción, con un cierto concepto de belleza, y no me refiero a una belleza tradicional, pero a algo que a vos te resulte bello. Un paisaje industrial para mucha gente es horrible y para otra gente es una de las cosas más bellas que hay. Para mí, por ejemplo, son las cosas más bellas que hay. Yo veo una fábrica o veo las vías del ferrocarril de la estación de Temperley que se van para el sur, entre todas esas paredes un poco grises, tristes, y para mí eso es bellísimo.